Pero bueno, empezamos la grabación entonces. Listo. Y nuevamente. Ya veo que están desertando porque estoy grabando. Veo que salieron de la sesión. Muy bien. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial, que es de lo que vamos a tratar ahora, no corresponde, digamos, a un solo síndrome. O sea, la enfermedad pulmonar intersticial eh, puede dar lugar, digamos, o puede ser causado por una variedad de causas y generalmente, ¿no?, da lugar al síndrome de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es el que más comúnmente vamos a, a ver. Sin embargo, muchas enfermedades pulmonares intersticiales en realidad, sobre todo en los estadios iniciales, no van a dar lugar al síndrome. Y eso es algo común en medicina y particularmente en enfermedades respiratorias. No siempre vamos a encontrar los síndromes clásicos que hemos aprendido. Hay pacientes que en los primeros estadios de enfermedad, por ejemplo, no van a desarrollar. El típico caso son las neumonías, que antes hacíamos el típico síndrome de consolidación, ¿no?, que ya ustedes han visto, con aumento del frémito vocal, matidez, pectoriloquia áfona, crepitantes bilaterales, soplos tubarios, pero actualmente cuando uno ve una neumonía muy temprano, probablemente escuche algunos crepitantes y nada más. Y lo mismo pasa cada vez más con la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que probablemente no encontremos el síndrome de enfermedad pulmonar intersticial difusa siempre que lo busquemos. Evidentemente, cuando lo encontremos es de mucha utilidad, pero muchas veces no todos los pacientes van a tenerlo. Dicho esto, yo quiero recordarles que el intersticio alveolar es parte en realidad del parénquima pulmonar. Entonces, muchas veces hacemos una diferenciación entre enfermedades parenquimales y enfermedades intersticiales, pero en realidad es una distinción un poquito artificial, porque el intersticio alveolar es uno de los componentes del parénquima. El parénquima se compone de neumocitos tipo 1 de revestimiento, neumocitos tipo 2 productores de surfactante, el intersticio, que es, digamos, toda la estructura que da sostén a las estructuras alveolares y capilares, y los macrófagos alveolares intersticiales. Y entonces, el intersticio conceptualmente es sencillo, es toda esta trama que da soporte a capilares y a alveolos. Y por lo tanto, es básicamente un espacio entre la membrana basal epitelial del alveolo y endotelial del capilar, ¿no? Y eso lo pueden ver reflejado en esta gráfica. Esto de acá es esto que ven en amarillo representa el alveolo. Esta especie de nubecita es la célula epitelial alveolar tipo 2, ¿no? Y otro que es más plano es la célula alveolar tipo 1. Lo que ven en rojo es un corte transversal de un capilar con lo verde que es su membrana basal, y el espacio entre ambas membranas basales del alveolo y de la región endotelial es lo que corresponde al intersticio, que sería toda esta superficie blanca con rayas horizontales, ¿no? Y en este intersticio, que está constituido fundamentalmente por proteínas, por colágeno, y donde pueden infiltrarse macrófagos o linfocitos o eventualmente neutrófilos en el caso de los procesos que afectan al intersticio. Entonces, las enfermedades intersticiales van a afectar predominantemente esta zona. Sin embargo, como ustedes pueden comprender, muchas de estas enfermedades intersticiales no solo van a afectar al intersticio, sino además van a tener un componente de daño alveolar. Y esto ocurre, de hecho, en la gran mayoría de enfermedades intersticiales. Si bien es cierto, atacan primariamente al intersticio, la destrucción y la muerte de los pacientes finalmente se debe al daño de estructuras alveolares que finalmente van a impedir el proceso de hematosis. Entonces, ¿a qué llamamos enfermedad pulmonar intersticial difusa? En realidad es un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Probablemente, si ustedes van a ver en los libros cuántas enfermedades pueden
o cuántas enfermedades están catalogadas bajo la sombría de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Realmente hay cerca de 200 enfermedades. Y esto que se ha sugerido desde hace algún tiempo, aún no es un consenso, pero muchas veces, y dado que las enfermedades atacan con muy poca frecuencia al intersticio, y en realidad el daño responsable de la mortalidad es por la lesión alveolar, es que se ha sugerido utilizar preferentemente el término enfermedad parenquimal pulmonar difusa. O sea, cuando ustedes vean EPIT, es el término que van a encontrar en las historias clínicas del Perú. EPIT significa enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esto es un poco la usanza de Estados Unidos, que es un poco donde nosotros solemos copiar nuestros modelos clínicos. Sin embargo, si ustedes ven literatura europea, ya se reconoce generalmente como enfermedad pulmonar parenquimal difusa, ¿no? Y son términos que en realidad expresan lo mismo: enfermedad pulmonar intersticial difusa y parenquimal difusa. La enfermedad pulmonar intersticial difusa no es tan rara, representa el 15% de la patología respiratoria. Bueno, este slide tengo que actualizarlo porque ahora justo revisaba el diagnóstico diferencial que involucraba en realidad ahora más de 200 entidades conforme se van descubriendo nuevas condiciones clínicas. Y básicamente la característica común de todas estas condiciones es que este daño intersticial va a hacer que haya una disminución. Recuerdan que el intersticio de fibras elásticas va a ser responsable de que el pulmón pueda expandirse. Entonces, si nosotros en vez de tener fibras elásticas y colágeno convencional, tenemos una matriz fibrótica, una cicatriz, este pulmón no va a poder expandirse. Entonces, la apertura alveolar frente a un intersticio fibrótico, en primer lugar, va a generar que no haya una ampliación adecuada, es decir, que la expansión pulmonar sea inadecuada, y por otro lado, que aparezcan, producto de esta distensión alveolar contra un intersticio duro, van a aparecer unos sonidos secos que se denominan crepitantes velcro. Y crepitantes velcro se denominan esencialmente por su parecido a lo que es el velcro. Es el término que nosotros utilizamos para describir lo que coloquialmente se llama el pega-pega, o lo que ustedes cuando ustedes tienen su tensiómetro, esta superficie que son como dos hojas que se separan, eso es el velcro. Entonces el velcro, que es, como les digo, el famoso pega-pega, es un sonido es un crepitante, que ya saben ustedes, los crepitantes se encuentran al final de la inspiración. Entonces son sonidos crepitantes, pero de tipo seco, que tienen una característica particular, a diferencia de los crepitantes húmedos que aparecen, por ejemplo, en el caso de neumonías, ¿no? Ahora, con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, esto se caracteriza por datos de la anamnesis y datos del examen clínico. Siempre es importante recordar estas enfermedades pueden ser agudas o crónicas. Largamente, la mayor parte de enfermedades pulmonares intersticiales difusas tienen un curso de tipo crónico, y es raro las enfermedades agudas. Típicamente las enfermedades agudas las vamos a encontrar en neumonitis por hipersensibilidad, por radiación, asociado a efectos adversos, como les repito, de fármacos, como nitrofurantoína, entre los más comunes, ¿no? Los síntomas que dominan esto largamente son disnea de esfuerzo, y todos son los síntomas más importantes, menos frecuentes, hemoptisis y dolor pleurítico, y siempre los antecedentes que nosotros debemos preguntar es identificar si el paciente tiene exposición a combustibles de biomasa, si hay exposición ocupacional, particularmente pacientes que están en el rubro de la minería, ¿no? Y finalmente, si el paciente ha tenido un antecedente de tuberculosis, ¿no? Cuando nos referimos a combustible de biomasa, nos referimos a las personas que cocinan con leña, personas que cocinan con carbón, o personas que cocinan con bosta. Bosta, ustedes
probablemente algunos lo sepan, es básicamente las deposiciones secas de la vaca generalmente. Entonces, en lugares de altura, estas deposiciones se dejan secar y como esto es básicamente pasto seco, parcial digerido, queda como una especie de torta de paja que puede servir como combustible, ¿no? Entonces, la exposición a biomasa en nuestro país es una importante fuente de lesión pulmonar intersticial difusa. Muy bien. Esto se ha colgado, creo. Mejor, a ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, ya. Sí, doctor. Se desapareció mi pantalla, así que voy a volver a ponerla. Bien, entonces ahora sí, ¿qué cosa vamos a encontrar? Ya hemos visto que la anamnesis, el síntoma más importante es disnea, es largamente el síntoma más importante de disnea, y generalmente también encontramos tos, ¿no? Mientras que en el examen físico, lo que básicamente vamos a encontrar, y esto generalmente y desafortunadamente aparece en los estadios avanzados, donde ya no tenemos muchas opciones terapéuticas, lo que ustedes pueden encontrar es básicamente signos asociados a disminución y restricción de la expansión pulmonar. Entonces, cuando yo haga la inspección y la palpación, vamos a encontrar lógicamente una disminución de la amplexación pulmonar. La percusión, va a haber una disminución en el área de excursión, en el área correspondiente al pulmón, cuando nosotros percutamos el span, la longitud en la que vamos a percutir tejido pulmonar va a ser menor porque los pulmones disminuyen de tamaño. Y el dato más característico es la presencia de estos crepitantes tipo velcro a la auscultación. Como datos, digamos, concomitantes, si esta enfermedad intersticial además coexiste con signos pleurales, por ejemplo, a veces podemos encontrar en uno de los hemitórax un soplo pleural, una disminución de los ruidos importante, más allá de la que nosotros explicáramos por la enfermedad intersticial difusa. Deberíamos sospechar de enfermedades reumatológicas, particularmente artritis reumatoide, lupus, o de exposición a asbesto, que típicamente es una enfermedad intersticial con derrame pleural, ¿no? El hipocratismo digital también es importante porque nos indica una patología pulmonar crónica de varios meses de evolución, o sea, nos habla de una enfermedad ya bastante avanzada, y lógicamente los signos asociados a enfermedad difusa del tejido conectivo. Cuando examinamos las articulaciones de estos pacientes, si encontramos dolor, aumento de volumen, aumento de calor en las articulaciones, si encontramos signos de vasculitis cutánea o si el paciente tiene compromiso de la función renal, también deberíamos pensar en que esta sea una enfermedad intersticial difusa asociada lógicamente a una enfermedad difusa del tejido conectivo. Entonces, nosotros una vez que ya hemos identificado los síntomas y los signos y hemos visto que nuestro paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa, esto siempre también va apoyado en una radiografía de tórax, porque muchas veces el paciente tiene disnea, tos, y no encontramos muchos hallazgos del examen, y vemos radiografía donde encontramos infiltrados intersticiales, es decir, infiltrados lineales o reticulares en forma bilateral, ¿no? Y cuando nosotros, digamos, encontramos un paciente con enfermedad intersticial difusa, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre aquellas condiciones asociadas a causas claramente conocidas y aquellas condiciones en las que no hay una explicación y se denomina enfermedad pulmonar intersticial, digamos, de origen idiopático, que corresponde casi siempre a las denominadas
por ello, neumonías intersticiales idiopáticas. Entonces, ¿qué cosa sabemos que causa enfermedad intersticial difusa? Y esto vamos a obtenerlo, por supuesto, a partir de la anamnesis del paciente. Las enfermedades difusas del tejido conectivo, ya hemos visto, esclerodermia, ¿no? Que la vamos a reconocer rápidamente por esta textura endurecida de la piel, ¿no? La polimiositis, en la cual nosotros vamos a tener debilidad muscular, vamos a tener heliotrope, es decir, esta coloración violácea alrededor de los ojos, pápulas de Gottron en las regiones metacarpofalángicas. Entonces es bastante, digamos, típica la presentación de polimiositis. O artritis reumatoide, lupus, con su cortejo sintomático de dolor articular e inflamación en las articulaciones. La exposición ocupacional a asbesto, a sílice también es importante, particularmente trabajadores de la industria del vidrio, trabajadores de mecánica, gente que trabaja con cerámica. La gente no está muy al tanto de que el trabajo con cerámica es una exposición ocupacional muy importante, porque no solamente nos expone a asbesto, nos expone a sílice y nos expone a varias, digamos, pinturas, solventes orgánicos, etcétera. Y es una ocupación que pasa desapercibida como una fuente importante de enfermedad. Dentro de los fármacos, hay muchísimos fármacos que pueden dar enfermedad intersticial. Ustedes van a ver en los libros, pleomicina, penicilamina, pero yo en lo que quería insistir tal vez es en estos dos fármacos que ustedes ven acá, que son amiodarona y nitrofurantoína. La amiodarona es un fármaco que se utiliza muchísimo para el control de arritmias cardíacas, particularmente en arritmias supraventriculares, fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares. Mientras que la nitrofurantoína es un antibiótico ampliamente utilizado para el tratamiento de infecciones urinarias. Y no solamente para el tratamiento de las infecciones urinarias, sino como profilaxis, o sea, para prevenir la aparición de infecciones en pacientes que ya han tenido estos cuadros, ¿no? Exposiciones ambientales también es importante, y esto es lo que se denomina alveolitis alérgica extrínseca. Y esto, por ejemplo, sucede en las personas que están expuestas al polen, en personas que están expuestas al heno. Nosotros se ve mucho en granjeros, en Estados Unidos, por eso le llaman pulmón de granjero en muchas ocasiones. Y nosotros tal vez donde hemos visto, yo no he visto muchos, no he visto casos de pulmón asociado a patología en el granjero peruano, pero lo que hemos visto nosotros es el pulmón del gamarrero peruano, que es que hacen lo que se llama una vicinosis. La vicinosis es una enfermedad intersticial asociada al polvo de algodón, y eso lo hemos visto en gente de Gamarra. Hemos tenido 2 o 3 casos de gente con enfermedad intersticial asociada a la inhalación de este polvillo de algodón, ¿no? Y que mejoran sustancialmente con un curso de corticoides y después diciéndoles que usen mascarillas para su trabajo. Y dentro de la exposición ambiental, acá incluyo en rojo, porque eso no está en la bibliografía que les hemos presentado, o cuando revisen el Harrison, la exposición a biomasa. En el Perú, la exposición a biomasa, a la cocina con humo de leña, bosta, etcétera, es responsable de una gran cantidad de lesión intersticial difusa. Entonces, en el Perú, la exposición a biomasa ciertamente es una de las condiciones más importantes asociadas a esto. Y probablemente lo vean más que cualquiera de las otras causas. Y acá con un asterisco y una interrogante, porque hasta ahora hay mucha controversia sobre si el pulmón secuelar tuberculoso ocasiona esto, y aunque la respuesta es que ataca primariamente a las lesiones, es una lesión cavitaria, fibrótica, en pacientes con tuberculosis, con una secuela pulmonar extensa de tuberculosis, con fibrosis bilateral, puede comportarse de manera bastante similar. Y bueno, finalmente están aquellas cuando nosotros no tenemos una etiología precisa y esta enfermedad intersticial aparece sin ninguna otra condición concomitante. Estamos hablando de enfermedad pulmonar intersticial difusa de causa desconocida, donde tenemos ahí a la cabeza, largamente, lo más frecuente son las neumonías intersticiales idiopáticas, que vamos a conversar un poquito más en un momento.
Pero también hay algunas entidades específicas como la linfangioleiomyomatosis, que es una proliferación anormal del músculo liso, se ve típicamente en mujeres, proteinosis alveolar, en la cual por alguna razón hay una desregulación de los macrófagos alveolares y se produce un líquido lechoso que llena la vía respiratoria y cuyo tratamiento son los lavados bronquiales a repetición. La enfermedad, digamos, con un componente puramente granulomatoso, que es la sarcoidosis. Nosotros en el Perú todavía no tenemos casos autóctonos de sarcoidosis, pero es relativamente frecuente en Estados Unidos. Y bueno, vasculitis, enfermedad pulmonar eosinofílica, que son causas ya más raras. Entonces, dentro de los métodos que vamos a tener para poder ayudarnos en el diagnóstico, bueno, esencialmente las imágenes nos ayudan mucho, son realmente la base del diagnóstico de estos pacientes, y ahí vamos a encontrar la radiografía de tórax, ¿no? Que es nuestra primera arma, digamos, y vamos ahí a encontrar generalmente infiltrados simétricos, bilaterales, lineales, reticulares o reticulonodulares, lo cual generalmente debe corroborarse con una tomografía axial computarizada helicoidal de alta resolución, ¿no? Gases arteriales, ¿no? Donde vamos a encontrar en forma ya tardía la presencia de hipoxemia y casi nunca hipercapnia. La capacidad de difusión de monóxido de carbono es una herramienta muy útil para, sobre todo, casos leves a moderados. Lo que vamos a encontrar es que el monóxido de carbono normalmente difunde sin problema a través del intersticio. Cuando tengo una enfermedad que me genera un engrosamiento, una inflamación del intersticio, esto afecta la capacidad de difusión y el monóxido no difunde. Entonces tenemos menor capacidad de difusión de monóxido de carbono. Y la pletismografía, que es un examen que nos ayuda a determinar los volúmenes pulmonares totales. Esto es una radiografía donde ustedes pueden ver el típico patrón intersticial bilateral con un componente digamos, lineal, en una serie de líneas en el pulmón, y en la zona inferior de los campos pulmonares estos tractos se hacen más gruesos, simulando lo que se llama un panal de abeja. Y ese patrón de panalización, que lo vemos mucho mejor acá en la tomografía, pueden ver acá en la parte posterior de los pulmones, donde hay esta flecha, se puede ver esta forma, digamos, este reemplazo del tejido pulmonar por estas estructuras poliédricas que corresponden a septos engrosados y que dan el no y que, digamos, confluyen a manera de las celdas de un panal de abeja. Y esta es la razón por la cual este patrón se denomina patrón de panalización o en panal de abeja. Pueden también observar acá en el lado izquierdo, donde está la silueta, por detrás de la silueta cardíaca, dilataciones bronquiales denominadas bronquiectasias, ¿no? Entonces, este patrón de panalización que está cercana a la región de la pleura, a predominio de las regiones posterior-inferiores de los pulmones, es típico de la fibrosis pulmonar. Y en la histología lo que ustedes van a encontrar es, ustedes pueden ver una zona de alvéolos relativamente conservados, ¿no? Pero miren, por encima de ello, pueden encontrar estas zonas dilatadas, ¿no? Correspondientes a alvéolos destruidos, rodeados de tejido fibrótico y proliferación también a nivel de la región circundante de los vasos sanguíneos. Esto es lo que se va a ver en la tomografía como panal de abeja. Ahora, una cosa importante es que por definición, la enfermedad pulmonar intersticial difusa no involucra ni agentes infecciosos ni neoplasias. Es decir, la enfermedad pulmonar intersticial difusa se reserva para procesos inflamatorios idiopáticos que pueden dar una reacción de inflamación o fibrosis epitelial alveolar o granulomatosis en el intersticio, pero que no obedecen a procesos infecciosos o neoplásicos. Porque, y eso es importante que lo recuerden, porque hay varias veces procesos infecciosos
nos pueden simular en la radiología un patrón muy típico de enfermedad intersticial. Entonces, estas enfermedades que pueden ocasionar patrones intersticiales sin ser enfermedad intersticial difusa, involucra causas infecciosas como neumonía, particularmente gérmenes atípicos, y cada vez más reconocida. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que vienen con neumonía por SARS-CoV-2, eso es el famoso COVID. Recuerden, COVID es el acrónimo de enfermedad pulmonar asociada a coronavirus. El coronavirus que ocasiona esto se llama el SARS-CoV-2, porque es igual al virus del SARS, que es este síndrome de distrés respiratorio agudo severo, que hubo hace varios años. Ese es el SARS-CoV-1, y es un igualito a partir de los murciélagos, lo mismo. Este es un germen, un virus de la familia de los coronavirus estrechamente relacionado, y por eso es que se llama ahora el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus, la enfermedad es el COVID. Muy bien, y dentro de las causas no infecciosas, pues lógicamente la infiltración neoplásica del intersticio de los linfáticos puede dar un patrón muy similar, y esto se ve en casos de carcinomatosis linfática. Entonces, antes de hablar de enfermedad pulmonar interdifusa, debemos clínicamente descartar que no se trate de una infección o de un paciente que tiene un cáncer y que esté haciendo una diseminación denominada linfangítica. Esto, por ejemplo, es la radiografía. Ustedes pueden ver un patrón intersticial, difuso, bilateral, que corresponde a un paciente con neumonía por COVID, o sea, neumonía, perdón, por SARS-CoV, o sea, por lo que se conoce como COVID, ¿no? La enfermedad por SARS-CoV-2. ¿No? Y acá en la tomografía ustedes pueden ver que sobre un tejido pulmonar más o menos normal se intercalan varias áreas que las ven un poco más blancas, ¿no? Y esto se llama el patrón en vidrio deslustrado o patrón en vidrio esmerilado, que esto en el caso de los pacientes con COVID, como ustedes pueden ver, tiene una localización subpleural, ¿no? Una localización subpleural, tanto en los cortes vemos axiales como en los cortes longitudinales, eh, y es una imagen muy, muy típica de el COVID en sus estadios iniciales. En pacientes, lógicamente, que llegan a la neumonía. Recuerden que la mayoría de pacientes van a ser básicamente una infección respiratoria alta, indistinguible de una gripe, pero hay un 5% de pacientes pues, que van a ser una enfermedad grave que requiere hospitalización. Muy bien, recuerden también una cosa, cuando el análisis de gases arteriales en general no nos va a ayudar mucho, excepto ya en los casos más avanzados. Cuando encontremos hipoxemia, punto de gradiente alveolar arterial, ya son casos que son realmente prácticamente terminales. Lo mismo no ocurre sino hasta las últimas semanas realmente previas a la muerte del paciente, ¿no? Y solamente para abundar un poquito en lo que es la causa más frecuente de EPID, que son las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Es igualmente, como les he dicho, un grupo heterogéneo de desórdenes no neoplásicos que generan básicamente daño pulmonar producto de un proceso conjunto de inflamación y fibrosis a nivel del intersticio y a nivel del epitelio alveolar, ¿no? Así que en realidad no es primaria, no es solamente, es cierto que el intersticio es el sitio primario donde se da la injuria, pero estas enfermedades terminan por lesionar el alveolo, las células epiteliales alveolares 1 y 2, las vías respiratorias, los vasos sanguíneos, etc. Y en realidad hay muchísimas neumonías intersticiales idiopáticas. Sin embargo, creo que es bien importante recalcar que casi o la mayor parte de casos obedecen a patologías crónicas. Y dentro de ellas, largamente, la más importante, la más frecuente es fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Las neumonías intersticiales agudas son menos frecuentes y generalmente corresponden a neumonía criptogénica en organización o neumonía intersticial aguda. Y otra cosa que vale la pena es que si el paciente tiene tabaquismo, ¿no? Debemos pensar en bronquiolitis respiratoria y neumonía intersticial descamativa. Sin embargo, si algo tienen que recordar de esto es que la mayor parte de neumonías intersticiales idiopáticas
son crónicas, y de estas, largamente la más importante es fibrosis pulmonar idiopática. Este listado resume lo más frecuente, pero tenemos más de 30 entidades descritas que no vale la pena probablemente recordar. Así que piensen siempre en fibrosis pulmonar idiopática como la causa más común, ¿no? Y generalmente esto tiene criterios diagnósticos que actualmente ya no se usan tanto porque básicamente en otros países a todo el mundo se le hace una biopsia pulmonar por vía toracoscópica, o sea, se hace una, así como hacen endoscopía del estómago, hacen un procedimiento endoscópico, pero en este caso se hace una endoscopía a nivel del tórax y a partir de ahí se sacan biopsias. Entonces, los diagnósticos están mucho más basados en histología. En el Perú nosotros no hacemos toracoscopía con regularidades, es excepcional que se haga, así que nosotros nos seguimos basando en criterios, digamos, tomográficos, ¿no? Y básicamente existen lo que se llaman criterios mayores y menores, ¿no? Y el paciente debe cumplir todos los criterios mayores y al menos 3 de los menores, donde en el criterio mayor es básicamente, 1, que no tenga otra causa de enfermedad intersticial difusa; 2, que los estudios de función pulmonar nos indiquen restricción, capacidad vital reducida, aumento del gradiente alveolar arterial, hipoxia en reposo o capacidad de difusión de monóxido de carbono reducida; que haya una tomografía computarizada de alta resolución con un patrón reticular bivasal y que el lavado bronquialveolar o la biopsia transbronquial no nos indiquen otra patología. Y como criterios menores, entonces el paciente debe cumplir todos los criterios mayores y al menos 3 de los menores, que son edad mayor de 50 años, inicio insidioso de disnea de esfuerzo, un tiempo de enfermedad de más de meses y la presencia de crepitantes y respiratorios en ambas bases pulmonares. Y quiero finalizar mencionando que en el Perú, aunque cuando lean enfermedad pulmonar intersticial difuso, no van a encontrar exposición a biomasa. Sin embargo, en el Perú probablemente la inhalación de combustible de biomasa sea la causa más frecuente de enfermedad intersticial difusa. Es un bonito tema de tesis porque esto se ha estudiado. O sea, ¿qué cosa causa la enfermedad intersticial difusa en el Perú? No se sabe. O sea, ¿cuál es la causa más frecuente? Yo les digo, en la práctica clínica nosotros vemos muchísima enfermedad asociada a combustible de biomasa. Pero esa es una experiencia personal que no la hemos recopilado. Entonces es importante también ver qué ven los neumólogos, qué ven otros colegas internistas, qué ven en otros hospitales, porque también yo les hablo de mi experiencia en el Bravo Chico. Así que es importante investigar qué es, pero yo estoy absolutamente, eso sí les puedo asegurar, no sé si sea la primera, pero una de las primeras causas en el Perú de enfermedad intersticial difusa es combustible de biomasa, y eso es algo que siempre deben preguntar. Y el pulmón secuelar tuberculoso también tiene un componente fibrótico, sobre todo en pacientes que han tenido lesiones extensas, ¿no? Ahora, una clave diagnóstica en estos dos casos, tanto en pulmón secuelar tuberculoso como en enfermedad por inhalación de combustibles de biomasa, que los diferencian de otras entidades, es que estas dos condiciones dan fibrosis pulmonar, pero además dan obstrucción bronquial, dan hiperreactividad bronquial. Es decir, en estos pacientes van a encontrar crepitantes velcro, disminución de la amplificación, y sin embargo, cuando ustedes los oculten, van a encontrar sibilantes, movilización de secreciones, el paciente les va a decir me sirve el pecho y se comportan como un cuadro de hiperreactividad bronquial. Entonces, cuando ustedes vean la combinación de enfermedad intersticial y además hiperreactividad bronquial, sospechen fuertemente, por lo menos en el Perú, en enfermedad asociada a inhalación de combustible de biomasa o cuadro producido por una secuela tuberculosa. La bibliografía les voy a sugerir, acá no le he puesto, pero el nuevo capítulo del Harrison lo escribe el mismo doctor Talmach, que está en la segunda, que es la segunda referencia que